¿Qué creían, mi gente? Que ya yo no iba a volver a grabar de serie 35 milímetros. Pues no, ya estoy de regreso. Bienvenidos nuevamente a Serie 35 milímetros. Este es el primer episodio de la segunda temporada, por así decirlo. Y a pesar de que estoy un poquito lenta con las series de Netflix que han salido ya en estos últimos meses, traigo un top 10 de series del año pasado, de lo mejor del año pasado. En el puesto número 10 les tengo la miniserie que se llama Zac Efron Down to Earth, o Zac Efron con los pies sobre la tierra. El productor de serie 35 milímetros dice que yo la puse en el top 10 porque a mí me gusta Zac Efron, no por el contenido de la miniserie. Pero en verdad sí me gusta Zac Efron, pero me pareció una serie muy interesante también por el momento del COVID, que todo el mundo estaba encerrado el año pasado. Bueno, más limitado, aunque seguimos lo mismo. Y vimos y exploramos junto a Zac Efron en diferentes partes, recorriendo diferentes partes del mundo de una manera ecológica, muy científica, y eso me pareció súper chulo. Y obviamente Zac Efron. En el puesto número 9 tuve que colocar a The Witcher, en español El Brujo. Es una serie que volvió loca a todas las mujeres, una serie de fantasía, y me parece que la tenía que colocar porque fue una serie que fue muy vista el año pasado, con muchísimos comentarios positivos. Está protagonizada por Henry Cavill, que es el que hace Superman en las películas de DC Comics, y también yo creo que se asimila un ching a lo que pasa con Zac Efron en la serie. O sea, es un personaje muy atractivo y también fue muy visto por eso. Sí, porque esa serie en verdad todo el mundo la estaba viendo por él, era. En el puesto número 8 tenemos a una de las series más populares de Netflix, que es Élite. El año pasado pudimos ver yo pude ver la segunda temporada. Me gustó, no fue que me gustó tanto como la primera, pero sí estuvo muy entretenida. Mantuvo el mismo como desarrollo de la historia, los asesinatos, el misterio. Yo creo que eso es lo que mantiene a la audiencia muy apegada a esta serie, que quiere como seguir viendo hasta dónde van a llegar estos chicos de esa escuela secundaria con esas atrocidades que viven pasando en todo momento. Y nada, está en el puesto número 9. En el puesto número 7 le puse la miniserie The Alienist, o El Alienista. En Netflix ya están las 2 últimas temporadas de esta serie. Les recomiendo muchísimo que de una vez vayan a ver la primera. Es una serie de misterios, es una serie de época también, y trata sobre un alienista, que era como se le llamaban a los psiquiatras en ese momento, y también trabaja de la mano con un periodista y con una detective privada, y van resolviendo asesinatos en la ciudad de Nueva York. Es una serie súper como dark, y me fascina la mentalidad que tienen estos 3 personajes y cómo juntos pueden llegar a resolver los misterios. En el puesto número 6 le traigo una serie documental que se llama Unsolved Mysteries, o Misterios sin resolver. Es una serie muy interesante sobre diferentes tipos de casos, tanto paranormales como criminales, que no han podido tener como que una explicación lógica de cómo ocurrieron o qué fue lo que ocurrió al final. Las recomiendo muchísimo si les gustan este tipo de misterio, como parecido a lo de Investigation Discovery, y al final se van a quedar muy impactados al final de cada episodio, porque realmente uno piensa y piensa cuando terminan los episodios, o sea, qué pudo haber ocurrido, ya sea la situación que se esté dando o a la persona. Hay uno de los episodios uno de los que más me gustó fue como de un suceso
extraterrestre, sucedió en los años 60, entonces le sucedió como que eso mismo le pasó a varias personas en un mismo pueblo, pero ya ustedes cuando lo vean van a poder sacar sus propias conclusiones de qué fue lo que sucedió al final. En el puesto número 5 puse la serie The Politician o El Político. El año pasado pudimos ver ya la segunda temporada. Los que no han visto la primera, se las recomiendo muchísimo. Una comedia juvenil. Empieza como una comedia juvenil en la primera temporada, sobre un chico que primero se postula para presidente en su escuela secundaria. Él hace todo lo posible, querer ser el presidente de la escuela, y se arman muchísimos problemas. Entonces, en la segunda temporada ya él sigue el mismo camino de querer ser presidente o ser parte de otro puesto político, todo con el objetivo para ser el presidente de los Estados Unidos. Y ahí él se postula en la ciudad de Nueva York, mientras él está estudiando, los mismos amigos de la escuela secundaria lo ayudan, y es chulísima y da muchísimas risas. En el puesto número 4 coloqué la serie Sex Education, que también es una comedia un poco ligada con drama juvenil. Todo transcurre en una escuela secundaria, y en la segunda, yo creo que de las 2 temporadas que hay, la segunda ha sido muchísimo mejor hasta ahora. Si no la han visto, se las recomiendo muchísimo. También de esta misma serie, si se quieren informar un poco más, en el canal de YouTube de serie 35 mm Film, tenemos un video exclusivamente hablando de la serie, de detalles generales, de los protagonistas, de los personajes, de la trama, etc. La puse en el top 10 en este top 10 porque me pareció que la segunda temporada fue increíble. Los personajes ya se ven un poco más maduros de cómo lo vimos en la primera temporada. Se dan muchísimas situaciones sociales súper importantes que no solamente tenemos que percibir cuando somos adolescentes, sino que también le podemos dar una mirada ahora siendo adultos. Es muy interesante las diferentes perspectivas en la serie que hay sobre lo que es la sexualidad y todo eso. En el puesto número 3 coloqué a The Crown o La Corona, que es una de las mejores producciones de Netflix ahora mismo en cuanto a reparto, diseño de producción, vestuario, ambientación, y realmente fue como lo mejor que nos pudo entregar Netflix ya para cerrar el año 2020, que fue la 4ª temporada, que es donde llega la primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher, y vemos ya la entrada de la princesa Diana a la serie, que ya en la primera, segunda y tercera temporada no vemos a estos 2 personajes, porque The Crown recorre la vida, por así decirlo, porque todo se da alrededor de ella, de la reina Isabel II. Entonces la serie parte desde el momento en que ella se casa y asciende al trono por primera vez, obviamente. Es una serie que recomiendo muchísimo. He dicho muchas veces que es una serie que tiene un público muy selectivo, porque es un tema, se trabajan temas de política, de historia. 100% es que te tiene que gustar como que querer conocer la vida de la realeza para que realmente te interese la serie. Pero yo creo que en producción es algo fenomenal. Los guiones, en cada episodio se dicen cosas que nos dejan muchísimo pensando, aunque no lo crean, porque obviamente ellos tienen otro estilo de vida que cualquier otra persona. Esta serie ayuda muchísimo. Yo creo que los productores y los directores y los guionistas de esta serie ayudan muchísimo a ver como el lado humano, ya sea bueno o malo, de lo que es la realeza británica. En el puesto número 2 coloqué la miniserie que abrió el año 2020, que rompió en cuanto a crítica, fue muy comentada en las redes sociales. Esa serie Unorthodox, o en español Poco Ortodoxa, que trata sobre la vida real de una joven que vive en la comunidad judía ortodoxa
en una de ellas, en la ciudad de Nueva York, y ella empieza como que a cuestionarse su estilo de vida y a querer buscar más allá de lo que realmente le plantea esta comunidad o lo que le ofrece esta comunidad. Esta chica descubre su talento, lo desarrolla, tiene la oportunidad de reunirse con su madre que vive en Berlín y puede explorarse a ella misma y explorar la sociedad exterior a la comunidad ortodoxa. La recomiendo muchísimo, es una serie dramática. Me frisé. Es una serie hermosísima, la dirección de fotografía es genial porque no solamente te lleva o te muestra la ciudad de Nueva York, también te lleva a la ciudad de Berlín. El guión es buenísimo, es una adaptación porque Unorthodox es un libro que lo escribió la persona en la cual está basado la serie, y realmente se lo digo que a principio de año fue una sorpresa como esta serie, y es muy corta la serie, esta serie le gustó a muchísimas personas y creo que está muy bien contada y es una historia muy inspiradora y muy real. Bueno, pues ya llegamos al puesto número 1. Yo me imagino que ya ustedes, si ya ustedes llegaron hasta aquí, ya ustedes más o menos sabrán cuál es la serie que coloqué en el puesto número 1. Fue una serie que nos llegó casi terminándose el año. Es una serie que rompió récord de audiencia en Netflix. Esa serie de Queen's Gambit, o en español Gambito de Dama. Odio ese nombre en español, pero está bien. Me gusta más el nombre, como se dice en inglés, de Queen's Gambit. Trata sobre una joven llamada Beth Harmon que tiene un don, descubre su don en un orfanato porque es huérfana, descubre que tiene el don para jugar ajedrez. Esta chica ve tanto su potencial que lo quiere llevar al extremo, o sea, de convertirse en la ajedrecista número 1 del mundo. La serie la vemos que como ella vuelve tan interesante el ajedrez, que por lo regular cualquiera de nosotros dice que es súper aburrido y eso, pero creo que Netflix le sacó muchísimo provecho y supo cómo darle muchísimo ritmo a este tema, que aparte está ligado con temas como la adicción, y problemas emocionales que lleva consigo Beth Harmon, quien es el personaje principal. Y esta chica se convierte en la sensación del ajedrez en la historia, lidia con muchísimos problemas personales y esto muchas veces como que le impide mejorar su nivel de concentración en el juego. Es una serie que tiene una muy buena dirección de arte y de vestuario, porque es una miniserie de época, transcurre en los años 50 y 60, y yo creo que es muy interesante cómo Netflix nos dio esta perspectiva del ajedrez a través de este personaje y cómo lo volvió tan interesante, porque sin duda es que ustedes cuando agarren el primer capítulo van a querer devorar la serie de una sentada hasta el último capítulo, y es genial que cómo está tan bien contada en 8 capítulos. Se puede decir como que es una película extensa, por así decirlo, de 8 horas. Es un personaje muy peculiar que les va a encantar y espero que la puedan ver. Aparte de mi top 10 de series favoritas de Netflix del año pasado, me tomé el tiempo para recomendarles 3 películas que colocaron en Netflix el año pasado y que todavía siguen ahí. La primera es Uncut Gems, protagonizada por Adam Sandler y dirigida por los hermanos Safdie. Es una película en donde podemos ver a otro Adam Sandler en un personaje que es loquísimo. Lo vemos por toda la ciudad de Nueva York, de arriba abajo. Es un comerciante dueño de una joyería y que se mete en muchísimos problemas, y por eso es que lo vemos siempre
No vemos al personaje descansando en ningún momento. Se meten muchísimos problemas de apuestas y de coger dinero prestado. Y es una locura total esta película. Es muy o sea, la recomiendo muchísimo. La segunda película, que es una película documental que me pareció extremadamente genial, ese documental se llama Dick Johnson is Dead. Trata sobre una hija que es la directora, la vemos todo el tiempo en el documental, es la directora con la enfermedad de Alzheimer de su padre, y lo vemos como ella documenta esos momentos en donde él se tiene que despedir de su trabajo, de su casa. El documental trata con temas sobre la pérdida, obviamente el Alzheimer, trata muchísimo con estar vivo, con el recuerdo. Y es un documental sumamente, para mí, tierno y muy sentimental. Y creo que es una de las joyas de Netflix ahora mismo, y siento que lo vamos a ver muchísimo en las temporadas de premios que vengan, porque aparte está muy bien realizado, tiene sus pequeñas partes de ficción y entremezclado con la realidad de lo que está viviendo el papá de la directora en el momento, y es un documental hermosísimo. Ya para finalizar, mi última recomendación que les hago es la antología de cortometrajes Homemade, que se estrenó a principio del año pasado. Fueron unos cortometrajes como que le dieron apertura a estos temas que ya fueron surgiendo sobre el coronavirus, la pandemia y las situaciones que se estaban dando alrededor del mundo. Es una antología producida por Pablo Larraín y en conjunto con directores famosos de alrededor del mundo. Cada director plantea en cada cortometraje cómo se siente, ya sea de manera documental o ficción, cómo percibe la pandemia y cómo ha cambiado como sus estilos de vida en cuanto a sus procesos creativos, a la convivencia con sus hijos, con sus familiares. Y yo creo que es muy bonito ver esto retratado y que nos hace sentir que no estábamos solos sintiendo el golpe de esta pandemia que frizó muchísimas vidas. Y está muy bien desarrollado, y lo que vemos en cada cortometraje es muy relativo a lo que, por ejemplo, ustedes o yo estamos viviendo en ese momento. Bueno, espero que les haya gustado este primer episodio de la segunda temporada de Serie 35 milímetros. No olviden suscribirse, compartir este video, darnos like y dejarnos en los comentarios abajo qué opinan de todas mis recomendaciones, y si ya vieron alguna de las series, de la película, dejarnos saber qué les pareció. Esto fue Serie 35 milímetros.